Mis amados, hay cosas que van a pasar y es mi deber decírselas. Yo voy a hacer una solicitud porque creo que no hay nadie grabando. Y precisamente la médula de este seminario es el mensaje de hoy. Y es una maldad que usted se lo pierda. Claro, no se lo va a perder porque usted va a estar notando y va a estar recibiendo, pero no es lo mismo a que usted se lleve un cassette, ¿ok? Y lo escuche, lo reescuche, ¿ok? A mí de esas entradas no me queda nada. Eso es para bendición de ustedes. Yo estoy sembrando esas entradas para acá, ¿ok? Precisamente la médula del seminario es hoy, mañana y el último. O sea que los que vinieron el primer día y ayer solamente escucharon la introducción. Pero con la enseñanza de hoy, ¿ok? Y esto lo digo en términos proféticos, va a haber una excepción, una división. Dios va a separar la paja del trigo. Porque precisamente el tipo de unción que se va a manejar hoy, ¿ok? Al percibir en el Espíritu por la impartición en la palabra, usted va a descubrir cuál es la misión y por qué es importante el apostolado y el cuerpo profético en una congregación. ¿Por qué son importantes? La unción de maestro ya la conocen, la unción del pastor ya la conocen, la unción evangelística ya la conocen, no se menosprecian, son de igual importancia, ¿ok? Porque el cuerpo necesita de todas las unciones, ¿ok? Vamos a abrir. Yo creo que los cantos que ustedes elevaron han llegado a la presencia del Señor. Amén. Partiendo de ese principio, voy a elevar una acción de gracias y así vamos a entrar con la enseñanza de restauración de la unción apostólica. Jehová, te doy gracias en el nombre de Jesús. Yo te doy gloria y te pido que en esta mañana nos ministre, nos ayude, nos imparta no solamente conocimiento del intelecto, Señor, sino que en verdad sea la impartición del Espíritu Santo en nuestras vidas, como has venido haciendo todos estos días, porque así lo creemos. Y yo te doy gracias por cada hermano y cada varón, cada mujer que ha venido con paciencia a recibir de este servidor lo que tú tienes para ellos. Yo te doy gracias, Señor, por la valorización que cada uno da a este tipo de enseñanza. Y yo te pido que tú le multipliques conforme dice tu palabra, que al que tiene se le dará y al que no tiene, aún lo que piensa tener, le será quitado. Yo te pido en esta mañana que tú añadas una unción apostólica y profética en nuestras vidas a medida que esta palabra se vaya ministrando. Yo te doy gracias, Jesús, para que nosotros podamos recibir las mayores imparticiones que vienen de parte tuya para este tiempo. Gracias, Jesús. Amén. Restauración de la unción apostólica. Este es una enseñanza, mis amados, que la voy a dividir en dos. La voy a dividir en dos por sencilla razón de que como es una enseñanza que involucra una parte profética y una parte apostólica, entonces la parte profética fue tocada en el primer seminario, pero estoy casi seguro que algunos no se acuerdan y otros que están aquí, que sé que no vinieron, para que se lleven la bendición completa, voy a refrescar la parte profética que está en los primeros versos. Ayer estuvimos adelantando algo con los enjambres. Hoy vamos a ser más preciso, más claro, más definido, porque no podía decir todo ayer, ya que hoy vamos a entendernos cómo es que se rota a los enjambres. Recuerdan que yo ayer les dije que eso no lo iba a decir ayer, ¿ok? Hoy, aquí están los depósitos espirituales y terrenales para derrotar a los enjambres. Dice la palabra de Dios en 2 Timoteo capítulo 3 de la siguiente manera. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres, y da una lista. Pablo dice, también debes saber esto. No es algo opcional,
no es algo que si yo quiero o no quiero, no es a voluntad, sino que después que una persona ha adquirido el compromiso de entrar en la voluntad de Dios, en el servicio al cuerpo de Cristo, esto es algo que no puede ignorar. Pablo estaba formando a Timoteo no como el futuro pastor, sino como futuro apóstol, ¿ok? Que es muy distinto. Es muy lamentable que estas Biblias muchas veces le ponen títulos, epístolas pastorales. No son epístolas pastorales, son epístolas apostólicas, que es muy distinto. Y Pablo le está diciendo a su nuevo apóstol, a su nuevo líder, que está formando en la línea de Cristo, le dice, también debes saber esto. O sea que Timoteo como líder no se podía dar el lujo de ignorar el plan de Dios en los tiempos, las profecías para los postreros tiempos, la clase de hombres que habrían de manifestarse en los postreros tiempos y también cómo derrotar a esa clase de hombres. 3 cosas Pablo le está enseñando en el pasaje al apóstol Timoteo. Yo quiero que entendamos las cosas de una manera apostólica y no de una manera pastoral simplemente, porque por muchos años la hemos entendido de una manera pastoral y era necesario empezar por allí, ¿ok? Pero Dios nos está diciendo, debes saber esto. Mire, así los que estén aquí, de repente no todos, puede ser que haya un apóstol, puede ser que haya 2, o puede ser que no hay uno. Pero el hecho de que no seamos apóstoles no quiere decir que estamos en el lujo de poder ignorar estas cosas, porque si no somos apóstoles podemos fluir en unción apostólica como hizo Moisés con los ancianos de Israel. Puso sus manos y la unción apostólica profética de él fluía en los jueces, en los ancianos, para dilucidar los casos del pueblo de Israel. Ellos no eran profetas, pero actuaban en dimensión profética, que es lo que está sucediendo con el cuerpo de Cristo. No todos son apóstoles, no todos son profetas, pero el hecho de recibir imparticiones, eso habilita a cada creyente, a cada hombre y a cada mujer para que pueda manejarse en esa dimensión. ¿Ok? Así que no nos aflijamos, aceptemos la bendición de Dios, no menospreciemos nuestro llamamiento, pero tampoco despreciemos el equipamiento que Dios está dando en estos postreros días, ¿ok? O sea, es necesario que toda la iglesia pueda fluir en esa dimensión apostólica, profética, desde el más grande hasta el más pequeño. Aún hasta el que esté comenzando, que reciba un rema apostólico, va a ser suficiente, ¿ok? Que eso no significa que no va a tener necesidad de que lo sigan enseñando. No, va a ser suficiente para él entrar en la dimensión, a la persona abrirse, a manejarse en esa dimensión. Eso es un punto vital e importante dentro del cuerpo de Cristo. Después que vayamos avanzando, vamos a entender por qué es vital, por qué es importante la unción y la restauración de esta unción en el cuerpo de Cristo. ¿Ok? Dice, debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Primer punto. La gente normalmente dice que los postreros días comenzarán, mejor dicho, en un punto, como decir, de este tiempo. Y la gente está esperando los dichosos 7 años para que los postreros días. Pero según la Biblia, los postreros días no van a comenzar, sino que ya comenzaron hace 2000 años, cuando Cristo, el Maestro de Justicia, profetizado por Joel, vino a la tierra. O sea, que el profeta Joel dijo, y Pedro lo reinterpreta apostólicamente, y derramaré de mi espíritu en los postreros días, era porque Pedro estaba considerando que el inicio de los postreros días, la señal era el derramamiento del Espíritu Santo y la venida del Mesías. O sea que los postreros días no lo inicia ninguna manifestación satánica, lo inició Dios mismo hace 2000 años. Pablo también dijo que las enseñanzas del Antiguo Testamento habían sido escritas, segunda de Corintios capítulo 10, aquellos quienes nos ha alcanzado los fines de los siglos. Juan también dijo, hijitos, ya sabéis que es el último tiempo. O sea, que toda cosa debe constar entre 2
o que es testigo. No es una interpretación forzada la que hizo Pedro. No es una interpretación tipológica que hizo Pedro de los postreros días. Pero señaló categóricamente, reinterpretando él, que los postreros días habían llegado con la venida del Espíritu Santo. Lo confirmó Pablo, lo confirmó Juan. Todo debe constar 2 o 3 testigos. O sea, que toda teología que lamentablemente nos enseña que los postreros días no se iniciaron con Cristo, sino que habrían de iniciarse en algún momento dado de esta dispensación presente, es errónea, porque los apóstoles enseñaron que comenzaron con la venida del Mesías. O sea, ahí el fundamento apostólico ya empieza a reordenarnos en mucha creencia, sobre los postreros días. Para el que ya lo sabe va a ser un repaso, para el que no lo sabe, bueno, gloria al Señor, reciba su bendición. Otra cosa que debemos comprender de los postreros días es que si son iniciados con Cristo, los postreros días no es como la gente dice, de que todos tienen que ser malos. La gente dice, este mundo va de mal en peor porque estamos en los postreros días. ¿No es así? Porque no todo en los postreros días iban a ser tiempos peligrosos. Aquí Pablo lo que está diciendo que en los postreros días vendrán tiempos. O sea que los tiempos peligrosos simplemente ocuparían un espacio, en ese periodo de los postreros días. No está diciendo que todos los postreros días serían malos. Diga conmigo. Qué bendición saber eso. Porque esto, la iglesia normalmente se había tenido una perspectiva, sobre todo en tiempos pasados, por una teología pesimista, de que todo se le iba a llevar el maligno, de que todo se le iba a llevar el anticristo, de que todo se le iba a llevar a un personaje que ni debemos ya de nombrar. Pero aquí nos está diciendo algo hermoso, que no todos los postreros días son malos. Ahora, ¿qué significa tiempos peligrosos? Kairos. Tiempos peligrosos, tiempos salvajes, tiempos donde las cosas se hacen difíciles de lograr, tiempos de mucha oposición, ojo, no necesariamente de persecución física, me refiero. Esta es otra cosa que hay que ordenar en la mente. Fíjense que Pablo le dice al futuro apóstol llamado Timoteo, en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. La pregunta es, ¿cuándo comenzaron los tiempos peligrosos? Porque ya nosotros sabemos que los postreros días empezaron hace 2000 años. ¿Cuándo empiezan los tiempos peligrosos y cuándo terminan los tiempos peligrosos? ¿Y qué son los tiempos peligrosos? ¿Nunca se han hecho esa pregunta? Es bueno que nos vayamos haciendo, porque esta es la esencia del mensaje profético apostólico que nos va a servir como de fundamento a todo lo que vamos a desarrollar en la segunda parte. Por eso consideré necesario repetir esto. Repetir esta parte porque es el fundamento. Miren, tipos peligrosos. ¿Cuándo comienzan? Note esas 3 preguntas. ¿Cuándo comienzan? ¿Cuándo terminan? ¿Y qué son? Téngala por allá anotadita. Si se me olvida irla explicando, hermano, por favor, esto se nos pasó, pero creo que no se me va a olvidar. Quiero decirle entonces lo siguiente. Número 1. El tiempo no determina la sociedad, sino la sociedad determina la clase del tiempo. Ese es un principio que Pablo, como apóstol, le está enseñando a Timoteo. Generalmente la gente piensa que las modas, que la rebelión de los muchachos, que los nuevos descubrimientos, etcétera, sean cosas buenas, sean cosas malas, la determina el avance del tiempo. Pablo dice que no es así. Y toda la Biblia dice que no es así. Miren lo que dice. Debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Verso 2. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, vanagloriosos, soberbios, avaros, etcétera, etcétera. Le da 18 características que se resumen en la número 19 cuando dice
que son religiosos, pero con sus hechos niegan la eficacia de la piedad. Entonces da la orden, a estos evita. Verso 5. Pablo está explicándole como tío y le está diciendo la filosofía en el aspecto profético a Timoteo. El problema de la iglesia ha sido tratar de fijar fecha sobre el cumplimiento de esta porción. Y Pablo, más que fecha, lo que está interesado es darle un principio, una arquitectura de cómo Dios maneja el aspecto profético a lo largo de las Escrituras. Por eso es que Pablo dice, debes saber esto. Porque Pablo como tal no está profetizando sobre algún evento en particular nada más, sino fíjense la estructura del pensamiento, dice, porque habrán hombres. O sea que los tiempos peligrosos, y esto explica la parte que son los tiempos peligrosos, son producto de una sociedad, de un tipo de hombre que se levanta, por decirlo así, una generación que tiene todas estas características anticristianas. Soberbios, avaros, vanagloriosos, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de los buenos, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto evita. Oye, pastor, líder, no pierda tiempo con esta gente. No se pueden pastorear. Dice, evítalo. Evítalo. No pierdas tu tiempo. Son tierra infértil. Dice que esta clase de hombre, esta generación, este tipo de sociedad son lo que constituyen la base para determinar los tiempos peligrosos. Entonces, si esto es el lado negativo de la profecía, recuerde que la profecía tiene dos polos, uno positivo y uno negativo. No me cansaré en decirle siempre esto. Entonces tiene que haber un lado positivo de esta misma profecía. Hechos capítulo 2. Pedro dijo, arrepentidos y convertidos para que vuestros pecados sean limpiados. Dice, y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Ahí están los dos tiempos. Polo positivo, tiempo de refrigerio. Polo negativo, tiempos peligrosos. O sea que según la actitud que tuviese el pueblo de Israel delante de la presencia de Dios, ante el mensaje mesiánico, apostólico y profético, eso habría de determinar para la nación los tiempos a venir, los tiempos sucesivos. El pueblo, en la nación, mejor dicho, no se arrepintió y en vez de entrar en tiempos de refrigerio, ¿qué tiempo vino para ellos? Tiempos peligrosos. Pablo dice, debes saber esto. Es algo que no nos podemos dar el lujo de ignorar. Entonces quiero que quede grabado que los tiempos son determinados por la actitud y por la calidad de los hombres que están en esa época desarrollando algún estilo de vida. Vamos, busquen Génesis. Vamos a desarrollar este principio. ¿Ok? Vamos a desarrollar este principio. Busquen Génesis capítulo 13. Lo siguiente. Le profetiza a Abraham. ¿Ok? Y hace un sacrificio. Miren lo que Dios le dice a Abraham. Dios le dijo, capítulo 15, verso 13 en adelante. Dios le habla sobre el futuro de él y de su descendencia. Y le dice, Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Verso 16. Y en la cuarta generación volverán acá,
porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Aquí la Biblia está diciendo que la estadía de Israel habría de ser 400 años. ¿Ok? Ahora fíjense una cosa. ¿Qué determinó la salida del pueblo de Israel en cuanto a Egipto? Dios bendiga a mi hermano Castro. ¿Okay? ¿Qué determinó la salida del pueblo de Israel de Egipto? ¿400 años? No. La Biblia dice que era que la maldad del amorreo, los que estaban en la tierra de Canaán, no había llegado a su plenitud. Que Dios sabía que eso se iba a tardar 400 años, era otra cosa. O sea que esa mentalidad de tiempo de reloj, Dios no trabaja con tiempo de reloj, aunque Él sepa cuánto ha transcurrido. Pero Él trabaja, como les estoy diciendo, por plenitud en el logro de las cosas, o sea, en la justicia. La plenitud de las realizaciones, la plenitud de las obras determinan el paso a la próxima fase. Por eso es que Pablo, cuando le dice a Timoteo, oye Timoteíto, debes saber esto, y le habla de los tiempos, les está explicando y recordando la filosofía hebrea de los tiempos. Y los hebreos entendían muy bien la diferencia que luego en el griego registra entre cronos y kairos. Kairos, tiempo que se da por los sucesos, ¿ok? Y cronos, tiempo que se da por calendario, reloj, etcétera. Entonces siempre ponemos el típico ejemplo, los Beatles, la revolución sexual. ¿Qué año dice? Año 60. Pero no hace falta muchas veces nombrar el año, sino decir los hechos más apoteósicos que marcaron a la humanidad, y ya nosotros sabemos la época. Dios es igual. Por eso la profecía en el Antiguo Testamento está diseñada de tal manera que dice, y la historia también, y en los días del rey tal sucedió tales y cuales cosas. Mentalidad de Cairo. ¿Ok? Aunque Dios le habló de los 400 años, le habló de los 40 años en el desierto y todo, pero siempre le dio la explicación de por qué ese número de años. ¿Ok? Entonces, ya teniendo la naturaleza que los tiempos no son determinados, o sea, ellos no determinan a las sociedades, sino que las sociedades determinan los tiempos. Eso es lo que Pablo le está explicando a Timoteo. Póngale ojo mucho ese porque. Habrán hombres, porque ese porque está ahí describiendo, ¿ok? Describiendo la naturaleza de los tiempos. Ya hemos visto dos aspectos de los tiempos, ¿ok? Ahora, yo quiero decirles algo que es el tercer aspecto, que tampoco Cairo de los postreros tiempos son peligrosos. O sea, mientras a unos les toca tiempos peligrosos, a otros les toca vivir tiempos de bendición, tiempo de abundancia, tiempo de alegría, tiempo de felicidad, tiempo donde la unción del Espíritu Santo se derrama con poder, salvando, sanando, siendo mentalidad de gobierno, mentalidad de reino, tiempo donde la palabra madura para conquistar las naciones. Es una dualidad. Fíjense, la maldad del pueblo amorreo estaba creciendo por un lado. Esto significaba al mismo tiempo el chance que tenía Israel para crecer como descendencia en Egipto. Estos principios te lo explica Deuteronomio capítulo 7, Deuteronomio capítulo 11. Cuando tú lo leas en tu casa te vas a dar cuenta que por un lado estaba creciendo la maldad de uno, pero por otro lado se estaba fortaleciendo numéricamente lo de Dios. Diga conmigo, polaridad. Esto es introductorio. Esto es introductorio. Miren, yo sé que ustedes son una bendición. Son una bendición. Alégrense por eso. Miren, yo no lo digo porque me estén escuchando a mí, sino que yo sé que soy una bendición y estoy aquí para bendecir el nombre del Señor. Pero yo lo digo porque la Biblia enseña que todo el que dispone su oído para bendecir y escuchar la palabra de Dios
y saber los reinos. Dice la Biblia que a ese le será añadido el saber del reino, el saber cómo funciona, cómo entrenarse. Pero el que no es con los misterios del reino, dice, aún lo que tiene le será quitado. Eso le da la explicación después de por qué muchas cosas que van a suceder. Miren, dice, porque habrán hombres, ayer hablábamos de los Janes y Jambres, que actúan en nivel de naciones, como el caso literal de Éxodo. También actúan a nivel de familia, a nivel de congregaciones. Pablo aquí lo está llevando a nivel de congregaciones, ¿ok? Y da la característica de ellos. Son soberbios, avaros, vanagloriosos, ya lo leímos, ¿ok? Y miren lo que hacen. Porque de estos son que se meten en las casas y llevan cautivas mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. ¿Ok? Que Pablo está aplicando a las mujeres, pero en realidad está hablando de personas que siempre están tratando de aprender cosas, pero que no. Siempre rayan, como decimos nosotros y yo, siempre rayan en el mismo lado. No terminan de aprender. Como me dijo una vez un maestro que yo tuve, que él no está vivo, ¿no? Que Dios lo bendiga donde quiera que esté. Pero él decía, personas que son pedagógicamente hablando inseñables, o sea, no se pueden enseñar. No existe recurso alguno sobre la tierra para que estas personas, y Pablo lo dijo, están siempre aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Aquí entiendo lo que ese hombre una vez me dijo. Me dijo, hay personas que no son enseñables. Y eso usted lo ve en la familia, lo ve en la nación, lo ve en la iglesia. Gente que nunca es dispuesto a cambiar sus patrones de comportamiento, sus patrones de vida. Y ellos sepan por dentro que son patrones que lo llevan a la ruina, que lo llevan a la destrucción, que lo llevan a la perdición. Miren, le caen los mejores psicólogos, le caen los mejores teólogos, mejores maestros. Ya están así. Dios, ni Dios mismo lo señala. Ni Dios mismo. Por Pablo está diciendo aquí, siempre están aprendiendo, pero nunca terminan de llegar al conocimiento de la verdad. Por eso es que uno tiene que tener cuidado. O sea, trata de escuchar la palabra. De escuchar la palabra. Mire, yo eso he sido celoso, y esta es mi esposa que me conoce después de Dios, bueno, y es mi mamá. Pero yo en eso soy celoso. Mis oídos no se los presto a cualquiera porque tengo el concepto de que yo no soy depósito de basura de nadie. Y yo sé que usted es igual, ¿ok? Los oídos juegan una función muy importante porque le dice que cuando uno escucha con intencionalidad, lo que escucha se le añade. ¿Ok? Se le añade, se le hace parte de la persona. Entonces, nosotros tenemos que escuchar las cosas apostólicas y proféticas para que se nos añada esa unción, se nos añada esa visión. Amén. Y eso funciona todo. Ahí son principios de bendición. Ya ustedes están claritos en lo que es Janes y Jambres. Están claritos. Brujos están para entorpecer, si pueden, es que le he permitido el propósito de Dios dentro de distintas esferas de operaciones. ¿Ok? Producen dureza de corazón sus argumentos y están pendientes de sus señales, lo que le pasó al faraón egipcio. Dice la Biblia, el corazón fue endurecido. Y pudiéramos seguir hablando de estos Janes y Jambres, pero quiero pasar. Dice, de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos, o sea, fracaso, como dice la versión popular, en cuanto a la fe. Aquí está la característica de la personalidad de estos individuos. ¿Ok? Estas son las características. Hombres corruptos, o sea, hombres morbosos, ¿ok? O sea, fracasados en cuanto a la fe, y siempre tienen un argumento para trastornar o torcer la verdad que está siendo impartida. La mesa que ellos tienen encima, mas no irán más adelante, digan conmigo, no progresarán. O sea, tendrán un término, ¿okay? Tendrán un fin.
porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. O sea, así como pasó con los hechiceros magos de Egipto, así sucederá en postreros días en los Kairos peligrosos. Aquí Pablo le está diciendo, Timoteo, cuando vengan los Kairos peligrosos, que no van a ser mi época, Pablo no vivió tiempo peligroso. Anota. La gente piensa normalmente que Pablo vivió tiempo peligroso porque casi lo iban medio matando. Y en una lo dejaron casi muerto. ¿Sí? Pero Pablo estaba consciente con la persecución que él sufrió, que él no estaba en los tiempos peligrosos. ¿Cómo se? Volvemos al verso 1. En los postreros días, que ya han pasado, dicen, vendrán futuro. No dijo, ya estamos. Dijo, vendrán futuro. Tiempos peligrosos. Después te muestro por la Biblia qué pensó sobre ese tema y qué pensó Juancito Sema para sacar los 3 testigos, ¿ok? Todas las cosas apostólicas y proféticas que se digan, siempre tienen, anótelo como principio, 2, 3 testigos. De verdad, diciendo, porque eso es muy fácil, yo le puedo decir a usted, soy apóstol. Mire, y ahorita cualquiera se está poniendo el nombre de apóstol. Como hay una unción apostólica que se está derramando y una vez que Dios está trayendo, entonces cualquiera quitaron el pastor, porque como ya se dieron cuenta que al pastor no le paran mucho, entonces colocan apóstol tal. Eso es una maravilla que yo me ponga nombre. Oye, Johnny Romero, ya tú no eres más maestro, tú eres un apóstol. Es maravilla. ¿Ah? O tú eres un profeta, o tú eres evangelista. Hermano, no puedes vivir ni de la moda, ni de la fama, sino de la unción que Dios va a darnos, ¿ok? Que testifica de que eso es así. Por eso es que toda apostólica se confirma entre 2 o 3 testigos. Pongo un ejemplo muy evidente. Antes que el hermano obispo Jesús Pedro como apóstoles, yo no sé si ustedes se dieron cuenta que primero pasó como 1 o 2 colegios proféticos anteriores profetizando, ¿ok? Sobre el nombramiento de apóstoles. Y ellos hacían su parte, colocaban sobre él, hasta aquí, ¿no? Toda la delegación que se encargó de hacer, ¿ok? Ese nombramiento, sin reconocimiento, porque la unción la da Dios. Y lo que me extraña de todo esto, perdición, es que no se conocen unos con los otros. Yo sí creo en eso. Porque Dios está confirmando, Dios nos está viendo el próximo mover para esta congregación, para esta nación en ese tiempo. Por eso es que yo le digo que toda cuestión católica tiene que resolverse entre 2 o 3 testigos. Como que yo diga mañana, no, yo soy apóstol. Pero nadie, no ha venido a colegio profético, no ha venido ningún apóstol que me diga, Johnny Romero, Dios me dice, tú vas para apóstol. Tengamos pendiente siempre eso para que no tan gato por liebre. Amén. Dios me lo bendiga apostólicamente, ¿ok? Y proféticamente. Le doy gracias al Señor por esa bendición. Mis amados, esto es tremendo. Esto es tremendo. Usted me ve así, pero por dentro hay cosas que se manifiestan, Dios mío. Dice, más no irán a porque su insensatez será manifiesta a todos, necedad, como también fue la de aquello. La pregunta, ¿cómo sensatez de Janes y Jambres? Porque había una unción apostólica residente en Moisés y una unción profética de la profeta, ¿ok? Que avergonzó señales con milagros, con palabras de poder, manifestación de la hechicería egipcia. O sea que la unción que derrotó a los Janes y Jambres de aquellos tiempos fue la unción profética. Y Pablo entiendo que de la misma manera que fue en aquel tiempo, será en los Kairos peligrosos. O sea,
renacer, cuerpo de Cristo, como quiera que te llames. ¿Ok? Alégrate. Dice que Dios restaurará su unción apóstolica para enfrentar los hanes y hambre que están siendo en los tiempos peligrosos, de los cuales estos son parte de ellos. Después te explico qué son los tiempos peligrosos. Pero me interesa dar esta idea. Vamos a dar por qué yo le digo que Moisés era el apóstol del Antiguo Testamento, aunque en el Antiguo Testamento no le da ese como tal. ¿Ok? Hebreos capítulo 3. El capítulo 3, no 13, sino 3. ¿Ok? Búsquenlo, por favor. Aquí vamos a hacer un seguimiento. ¿Cuántos son la casa de Dios? ¿Cuántos son la de Dios? Amén. Somos la casa de Dios, la que Dios está construyendo. Dice, por tanto, hermanos, participantes del movimiento celestial, considerad al apóstol sumo sacerdote de nuestra profesión, en el griego de homología, de nuestra confesión. ¿Ok? Cristo Jesús. ¿Quién es nuestro apóstol y sumo sacerdote? Diga conmigo, Cristo es nuestro apóstol y nuestro sumo sacerdote. O sea, Cristo es el apóstol de todos los apóstoles que él ha enviado sobre la tierra. Amén. Dice, el cual es fiel al que instituyó, como también, diga conmigo, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. O sea, que Moisés era sombra, era figura de lo que habría de ser el Cristo. ¿Quién fue el primer sumo sacerdote? Moisés. La gente normalmente piensa que Aarón fue Moisés. Ahora, yo quiero que en esto, si Moisés fue el primer sumo sacerdote del Antiguo Testamento y fue fiel en toda la casa de Dios y fue sombra de todo lo que había de venir, entonces el apostolado, Moisés profetizó la figura del apostolado, ¿ok? Del Cristo que había de venir. Por eso le dije, como también, o sea, no solamente fue en el aspecto de realidad, ¿ok? Sino que se viene arrastrando una idea, porque de tanto mayor gloria que Moisés es llamado digno o sea, Cristo, como tiene mayor honra el que la hizo. Porque toda casa hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba, diga conmigo, de lo que se iba de. O sea que el apostolado, el sumo sacerdocio, la fidelidad de Cristo estaba profetizada por apostolado, por el sumo sacerdocio, por la fidelidad de Moisés. O sea, todo eso es una estructura profética apostólica. Dios ya está bañando su diseño apostólico desde el Antiguo Testamento, aunque no se le diera ese nombre. Ahora, ¿qué hizo Moisés como apóstol? Rápido. Esto es un adelanto. Moisés como apóstol trajo la constitución, no religiosa, sino política, económica, social, espiritual, para el pueblo de Israel. En otras palabras, trajo la constitución del reino de Dios, ¿ok? Para que se pudiera desarrollar la sociedad. Trajo la constitución para construir la sociedad Dios sobre la tierra. Por eso es que toda esa constitución que trajo el apóstol Moisés tiene que ver con todos los aspectos de la Biblia, de la vida. Como ya los mencioné rato, política, economía, sociedad, etcétera, espiritualidad, etcétera. Mis amados, esta parte del apostolado, miren lo que dice que ahora, Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. Diga conmigo, somos nosotros. Si retenemos firme hasta el fin confianza y el gloriarnos en la
esperanza. O sea que aquí nos está diciendo que el apostolado, ¿ok? La unción apostólica, escuche bien esto porque esto es un principio, se mantiene en la iglesia si la iglesia mantiene hasta el fin su confianza, su confesión, su fe. El día que la iglesia pierde su confianza, cambia su confesión, cambia su fe, pierde la afectación de la unción apostólica sobre sí. No lo estoy inventando. Es más, le estoy diciendo algo que Dios me está enseñando. O sea que lo están recibiendo fresquito. Sigo. Ok. Ha entendido un poco lo que es el papel apostólico, o sea, la magnitud con Moisés. Moisés hizo otras cosas como apóstol, pero yo considero que el proceso de la Pascua, de liberación, la instauración de los 10 mandamientos, las leyes, oye, ¿qué más grande para un apóstol hacer eso? Crear una nación, desglosamiento de una civilización, de una cultura. Eso se dice que los apóstoles tienen la visión para ver nuevos paradigmas, nuevas ideas, nuevos enfoques sobre la humanidad. Pensamientos que cambian la forma de analizar de la gente. Los apóstoles son los que rompen con la gente a través del tiempo, creando un nuevo estilo de vida. Muchos apóstoles en la historia, Calvino, Lutero, apóstoles de la Reforma, Calvino, creador del Estado suizo, o mejor dicho, creador, no juguetón, sino que le tocó volverlo a fundar sobre nuevas leyes. Y él, usando los principios bíblicos, reinterpretó y generó la Constitución suiza y aún influyó en la francesa. ¿Ok? Esto nosotros, mis hermanos, que los apóstoles no solamente ministran a nivel congregacional, sino que hay apóstoles de naciones, apóstoles de regiones, apóstoles congregacionales. O sea, hay diversidad. Gracias al Señor por los apóstoles y profetas. Gracias al Señor por ellos. Gracias al Señor los pastores, maestros y evangelistas. Gracias al Señor por todo el ministerio que han sido dados para perfeccionarnos hasta el fin. Vamos a culminar esta primera parte con los tiempos peligrosos. ¿Cuándo empiezan? De atraer masas. Es el peligro de Coré, que tiene poder de convencimiento. ¿Okay? Y también el peligro de Coré, que Coré está acá, porque casi siempre también es un día. ¿Okay? Porque la Biblia, cuando habla de Coré, la rebelión de Coré, está hablando de una persona que no recibe autoridad de Dios, censo, por así decirlo, sino que él mismo busca de usurpar funciones y autoridad que no le ha sido dada ni que le corresponde, porque nunca es conforme con la posición que tiene dentro del cuerpo.